Oye, ¿te has planteado alguna vez cómo eran esas primeras sociedades? Las que dejaron atrás las aldeas. Ya sabes, las que crearon las bases de nuestras ciudades, de nuestras leyes, en fin, de casi todo. Mm, Sí, la verdad es que no nos paramos a pensar en ello muy a menudo. Es fácil dar por hecho el mundo en el que vivimos, ¿no? Totalmente. Y por eso hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las primeras civilizaciones. Fascinante. Y en concreto, vamos a centrarnos en Mesopotamia. Mesopotamia, esa tierra entre ríos, un lugar mítico. Ya te digo. Y para este viaje al pasado nos vamos a basar en textos históricos que analizan el auge de estas primeras potencias, ¿sabes? Sus características, cómo se organizaban. Una ventana a un pasado remoto, pero que nos sigue influyendo. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es entender qué define a una civilización, cómo surgió Mesopotamia y por qué su legado sigue estando tan presente, aunque no nos demos cuenta. Un viaje apasionante. Totalmente. No se trata solo de enumerar datos, sino de entender las conexiones entre el pasado y el presente. Esos momentos, que nos hacen ver las cosas de otra manera. Me gusta eso de los momentos, ajá. ¿Verdad? Bueno, y ahora al grano. ¿Qué lleva a un grupo de personas a pasar de vivir en una aldea a construir una civilización? ¿Cuáles son los ingredientes esenciales? Pues según los textos que hemos consultado, una civilización se caracteriza por un desarrollo avanzado en tres áreas: cultura, tecnología y política. Tres pilares fundamentales. Sí, como las patas de una mesa. Si falla una, se desmorona todo. Claro, claro. Y dentro de estos pilares hay varios elementos clave. Empecemos por la organización urbana. Vale, las primeras ciudades. ¿Cómo era la vida en aquellos núcleos urbanos? Me cuesta imaginarlo. Pues la concentración de población en las ciudades obligó a organizarse de forma más estructurada. Más gente viviendo junta significa que hay que gestionar los recursos, coordinar el trabajo, garantizar la seguridad. La especialización del trabajo. Ya no todos se dedicaban a la agricultura. Exacto. En las ciudades surgieron nuevos oficios: artesanos, comerciantes, funcionarios. Y esto, a su vez, propició la acumulación de riqueza y un mayor intercambio cultural. Tiene sentido. Más gente, más ideas, más intercambio. Y después de las ciudades. La escritura. Un avance crucial. Claro. Permitió registrar la historia, las leyes, las transacciones comerciales. La información ya no dependía solo de la memoria, sino que se podía conservar y transmitir de forma más fiable. La memoria es frágil, ya se sabe. Y en Mesopotamia el sistema de escritura más famoso es el cuneiforme. Esos signos en forma de cuña grabados en tablillas de arcilla. El cuneiforme. Suena algo muy antiguo. Lo es. Pero fue un sistema muy ingenioso que permitió registrar desde simples cuentas hasta poemas épicos. Impresionante. Y el siguiente pilar de la civilización. El gobierno centralizado. Para que una sociedad funcione necesita estructuras políticas que regulen la vida en común, administren los recursos, hagan cumplir las leyes. Sin ley no hay orden. Y sin orden, caos. Exactamente. Y junto al gobierno, la religión organizada. Los sistemas de creencias con sus dioses, rituales y templos actuaban como un elemento unificador de la sociedad. Los dioses como pegamento social. En cierto modo, sí. Y en Mesopotamia los zigurats son un ejemplo claro de esta religiosidad organizada. Esas enormes construcciones piramidales eran el centro religioso, económico y a veces incluso político de las ciudades. Los sigurats. Impresionantes. Y el último ingrediente de la civilización. Los avances tecnológicos y científicos, desde la agricultura hasta la astronomía, pasando por las matemáticas. Piensa en la importancia de la rueda, del arado, del metal. La rueda. Tuvo que ser toda una revolución. Sin duda. Bueno, ya tenemos claro que es una civilización, pero ¿por qué surgen en determinados lugares y momentos? ¿Cuáles son las claves? Buena pregunta. Pues hay varios factores que se combinan. Empecemos por la geografía y los recursos naturales. Las primeras civilizaciones suelen surgir en zonas con acceso a recursos estratégicos, especialmente ríos. Claro, los ríos. El Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, Nilo en Egipto. El agua era vital. Y en Mesopotamia, en el cuarto milenio antes de Cristo, desarrollaron tecnologías para controlar las crecidas de los ríos mediante canales y diques. ¿Y eso para qué? Las inundaciones, aunque destructivas, depositaban un limo muy fértil en las orillas. El oro marrón de los ríos. Exactamente. Esto favoreció la agricultura y permitió el crecimiento de los asentamientos. La agricultura como motor del desarrollo. Totalmente. La capacidad de producir excedentes de alimentos permitió que parte de la población se dedicara a otras actividades, como la artesanía o el comercio. Y a pensar, a inventar, a crear. Precisamente. Y ¿Verdad? aquí entran las innovaciones tecnológicas. Herramientas de piedra más sofisticadas, la rueda, la escritura, la metalurgia. Todo esto se dio en Mesopotamia. Un hervidero de creatividad. Sí, y también influyó la estructura social. El aumento de la población llevó a la formación de jerarquías,
políticas, económicas, religiosas. Alguien tenía que mandar, supongo. Es una constante en la historia. Y por último, el intercambio cultural y el comercio. Las civilizaciones no surgieron aisladas, sino que se relacionaron entre sí, intercambiando ideas, tecnologías y productos. Mesopotamia, por su ubicación, fue un punto clave en estas redes. Una encrucijada de caminos. Sí, un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente. Bueno, ya hemos visto el qué y el por qué. Ahora centrémonos en Mesopotamia. ¿De dónde viene ese nombre? A ver. Mesopotamia significa tierra entre ríos en griego. Se refiere a la región entre el Tigris y el Éufrates. Ah, claro, los griegos, siempre tan precisos con los nombres. ¿Y qué límites tenía exactamente? Limitaba al sur con el Golfo Pérsico, al oeste con el desierto de Arabia, al este con los Montes Sagros y al noroeste con los Montes Tauro. Una región extensa. Y hoy en día la asociamos más bien con un clima árido, ¿no? Es curioso que allí surgiera una civilización tan importante. Sí, es una paradoja. Aunque era una zona árida, los ríos Tigris y Éufrates, junto con los sistemas de riego que desarrollaron, la convirtieron en una región muy fértil. El poder del agua, canales, diques. Una ingeniería hidráulica impresionante para la época. Exacto. Las crecidas anuales de los ríos depositaban un limo que enriquecía el suelo. Esta fertilidad atrajo a mucha gente, tanto migrantes como invasores. Un paraíso codiciado. Sí, y fue en este territorio donde se construyeron las primeras ciudades-estado, donde surgió la escritura cuneiforme y donde la agricultura de regadío se desarrolló de forma temprana. La cuna de la civilización. Sin duda. Y Mesopotamia se dividía en dos grandes regiones, la Baja Mesopotamia o Caldea al sur y la Alta Mesopotamia o Asiria al norte. Caldea, Asiria. Nombres que nos transportan al pasado. Y ahora, ¿cómo fue evolucionando el poder en Mesopotamia a lo largo de los siglos? ¿Quiénes fueron los protagonistas? Pues la historia de Mesopotamia es un ir y venir de imperios y dinastías. Empezamos con el periodo sumerio, del 3800 al 2350 a.C. Los sumerios, los pioneros. Sí, se establecieron en la Baja Mesopotamia y fundaron numerosas ciudades-estado independientes. Ciudades rivales. No me imagino que vivieran en paz todo el tiempo. No, competían por las tierras de cultivo, por las rutas comerciales, había guerras frecuentes. Guerras entre ciudades. Y para defenderse, construyeron murallas y crearon ejércitos permanentes. Ya empezamos a ver los rasgos de una civilización. ¿Y quién gobernaba estas ciudades-estado? Un sumo sacerdote llamado Ensi o Patesi, que tenía autoridad religiosa, administrativa y militar. El poder terrenal y el divino unidos en una sola persona. Exacto. Y la religión impregnaba todos los aspectos de la vida. Consideraron que cada ciudad pertenecía a su dios fundador y el Ensi era su representante. Y su centro de poder era El Sigurat. esas pirámides escalonadas que mencionábamos antes. Sí, eran el centro religioso, económico y a veces político de la ciudad. El corazón de la ciudad. Y con el tiempo, algunas ciudades-estado se expandieron y conquistaron a sus vecinas, creando los primeros imperios. El germen de los grandes imperios. Después de los sumerios llegó el periodo acadio, del 2400 al 2100 a Sinsu. Aquí destaca el rey Sargón de Akkad, que unificó Mesopotamia bajo su dominio. Aragón, el conquistador. Su imperio se extendió por Siria, Asia Menor e incluso la región de Elam, en el actual Irán. Un imperio enorme. ¿Y cómo lo logró? Gracias a su ejército, que utilizaba armas más modernas como jabalinas, arcos y flechas. La tecnología militar. Y también a su sistema de administración centralizada, que le permitió controlar un territorio tan vasto. Un imperio bien organizado. Y después de los acadios llegó el periodo babilónico del 1292 al 1250 a.C. Aquí la figura clave es el rey Hammurabi, famoso por su código legal. El código de Hammurabi. Lo hemos estudiado en el colegio. Pues Hammurabi fundó un imperio con capital en Babilonia y su código legal es el más completo que se conserva de la época. Un hito en la historia del derecho. Sin duda. Babilonia fue una ciudad muy poderosa, con enormes murallas que impresionaron incluso a los griegos. Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes. Exactamente. Pero su historia no fue un camino de rosas. Hubo un periodo en el que fueron dominados por los asirios. Por los asirios. Sí, el periodo asirio se desarrolló entre el 1250 y el 612 a.C. Eran un pueblo guerrero que creó un imperio aún más grande que el babilónico. Más grande que el babilónico. Debieron ser temibles. Lo eran. Conquistaron Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, la propia Babilonia. Menuda lista. ¿Y cuál era su secreto? Su ejército era muy poderoso. Utilizaban caballos en combate, espadas de hierro, carros de guerra, lanzas, armaduras de metal. Tecnología punta para la época. Y para controlar un territorio tan vasto, lo dividieron en provincias gobernadas por funcionarios. Un imperio bien estructurado. ¿Y qué pasó con Babilonia? Pues después de la caída del imperio asirio, Babilonia resurgió con el periodo neobabilónico, del 612 al 509 del ESO.
Fue la época de Nabucodonosor II que embelleció la ciudad con los famosos jardines colgantes. Una maravilla del mundo antiguo. Y finalmente el imperio persa del 539 al 300 Talasso conquistó Babilonia y la integró en su vasto territorio. Los persas, otro gran imperio. Sí, fueron los primeros en crear un imperio que abarcaba desde el Mediterráneo hasta la India. Impresionante. ¿Y cómo lo gestionaban? Dividieron su imperio en satrapías, cada una gobernada por un sátrapa. Y para evitar abusos, establecieron un sistema de control con jefes militares, secretarios e inspectores reales. Un sistema ingenioso. Bueno, ya hemos repasado la historia política de Mesopotamia. ¿Y cómo era la vida cotidiana en estas sociedades? ¿Cómo se organizaban? Pues su organización política, como hemos visto, comenzó con ciudades-estado autónomas gobernadas por reyes sacerdotes, los patesis. Esos líderes que tenían autoridad divina. Exacto. Y algunas de las ciudades-estado más importantes fueron Ur, Uruk, Lagash, Sumer y Akkad. Ciudades que competían entre sí, pero que a veces se unían bajo un líder común. Sí, como en el caso de Sargón de Akkad. Y el patesi era el responsable de gobernar la ciudad, administrar justicia, realizar rituales religiosos. Una figura con mucho poder. Y con el tiempo, algunos reyes, como el propio Sargón, expandieron sus dominios y crearon imperios. La ambición de poder. Y en cuanto a la economía, la base era la agricultura de regadío. La tierra pertenecía al palacio o al templo que la arrendaban a los campesinos. La tierra como fuente de riqueza. También había pequeños propietarios libres, pero la mayoría de la gente trabajaba la tierra. ¿Y qué cultivaban? Cereales, hortalizas, dátiles, lino, algodón, y criaban ovejas, cabras, cerdos, bueyes y caballos. Una economía basada en la agricultura y la ganadería. Sí, pero también se desarrollaron la artesanía y el comercio gracias a la ubicación estratégica de Mesopotamia. Una tierra de intercambio. Y su sociedad era muy jerarquizada. En la cima estaba el rey, seguido de la nobleza, los hombres libres y en el último escalón, los esclavos. Una pirámide social. ¿Y las mujeres? Las mujeres eran consideradas propiedad de los hombres y cobraban la mitad que ellos. ¡Qué injusto! Pero a pesar de esta subordinación, podían poseer propiedades, ejercer algunas profesiones e incluso participar en juicios. Una situación contradictoria. Sí, tenían ciertas libertades, pero dentro de un sistema patriarcal. Y en cuanto a su legado cultural, Mesopotamia nos dejó grandes avances. Empecemos por la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme. Un invento revolucionario. Sí, desarrollada por los sumerios, evolucionó desde simples pictogramas hasta un sistema complejo que permitía escribir desde cuentas hasta poemas. Epopeya de Gilgamesh, una obra maestra de la literatura universal. Y también se utilizaba para registrar leyes, como el famoso Código de Hammurabi. Ese código legal tan importante. Sí, fue una de las primeras recopilaciones de leyes de la historia. Establecía normas sobre la propiedad, la familia, los contratos, los castigos. Un intento de crear un orden social justo. Aunque la justicia no era igual para todos, había tres grupos sociales: hombres libres, individuos comunes y esclavos. Y los esclavos eran los que peor lo tenían. Sí, eran considerados propiedad. Y la justicia se impartía en tribunales, con la posibilidad de apelar al rey. Un sistema judicial incipiente. Y en cuanto a las ciencias, destacaron en matemáticas y astronomía. Desarrollaron un sistema numérico sexagesimal que aún influye en nuestra forma de medir el tiempo y los ángulos. Nuestro reloj tiene raíces mesopotámicas. Y en astronomía tenían un gran conocimiento del cielo. Crearon un calendario lunar, dividieron el año en 12 meses e incluso establecieron festivales religiosos basados en los astros. Vivían en armonía con los siglos de la naturaleza. Y la escritura les permitió avanzar en otras áreas del saber, como la medicina, la botánica, la zoología. Unos auténticos sabios. Y su arquitectura también fue notable. Utilizaban adobe y ladrillo y fueron pioneros en el uso del arco y la bóveda. Sus construcciones más importantes eran los templos y los palacios. Los zigurats y los palacios. Los zigurats eran pirámides escalonadas con un santuario en la cima dedicado a un dios. Imponentes construcciones. Y los palacios eran residencias reales y centros administrativos, decorados con relieves, cerámica y frescos. Un reflejo del poder de los reyes. Y también construyeron murallas para defender sus ciudades y canales de riego para la agricultura. Una arquitectura funcional y simbólica. Y en el arte destacaron los bajorrelieves y las estelas que decoraban los monumentos y templos, representando batallas, rituales y victorias reales. El arte como propaganda. Sí, pero también como forma de transmitir su historia y sus creencias. Y la escultura en piedra también fue importante, como la famosa estela de Hammurabi que representa al rey recibiendo las leyes del dios Shamash. Una obra de arte con un gran valor histórico. Y también utilizaban sellos cilíndricos con grabados que servían como firmas personales para los comerciantes y las autoridades. Sellos personales. Una idea ingeniosa.
Y sus esculturas representaban dioses, reyes, funcionarios y animales mitológicos. Una rica iconografía. Sí, y su religión era politeísta. Creían en muchos dioses que controlaban todos los aspectos de la vida. Un panteón de dioses. Y su visión del mundo era bastante pesimista. Creían que los humanos estaban a merced de los dioses y que la vida después de la muerte no era mucho mejor que la terrenal. Un poco deprimente. Pero a pesar de este pesimismo, desarrollaron una cultura rica y compleja, llena de avances tecnológicos, científicos y artísticos. Una civilización fascinante. Sin duda. Y su influencia en las culturas posteriores fue enorme. Sus conocimientos de matemáticas, astronomía y derecho fueron transmitidos a los griegos, romanos, árabes. La herencia de Mesopotamia. Su legado sigue presente en muchos aspectos de nuestra vida, desde la forma en que medimos el tiempo hasta los principios básicos del derecho. Una civilización que sentó las bases del mundo moderno. Y para terminar, me gustaría destacar la importancia de los templos y los sacerdotes en la sociedad mesopotámica. Cuéntame más sobre eso. Los templos no eran solo lugares de culto, sino también centros económicos y administrativos. Recibían ofrendas de la población y controlaban grandes extensiones de tierra. Un gran poder económico. Y los sacerdotes eran figuras muy influyentes. Realizaban rituales, interpretaban presagios, ofrecían sacrificios. Intermediarios entre los dioses y los hombres. Exacto. Y también eran los guardianes del conocimiento. Se encargaban de registrar y transmitir las leyes, las tradiciones religiosas, los conocimientos científicos. Los sabios de la época. Y las ceremonias religiosas eran muy importantes en la vida de los mesopotámicos. Realizaban sacrificios de animales, danzas, música. Una forma de conectar con lo divino. Y uno de los festivales más importantes era el Año Nuevo Babilónico, que simbolizaba la renovación del cosmos. Un nuevo comienzo. Y en este festival, el rey participaba en rituales para asegurar la prosperidad del reino. El rey como garante del orden cósmico. Y con esto terminamos nuestro recorrido por la fascinante civilización mesopotámica. Un viaje increíble. Hemos aprendido muchísimo sobre estas culturas que sentaron las bases del mundo en que vivimos. Y aún queda mucho por descubrir. Sí, la historia de Mesopotamia es un pozo sin fondo de conocimiento. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta para la reflexión. Teniendo en cuenta la importancia que los mesopotámicos daban a las leyes y al orden social, ¿cómo crees que se reflejan estos principios en las sociedades actuales? ¿Qué podemos aprender de sus aciertos y errores a la hora de organizar comunidades complejas? Una pregunta muy interesante. Y con esto nos despedimos por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta inversión en el mundo de las primeras civilizaciones. Hasta la próxima. Y recuerda, si quieres seguir explorando este tema, hay un montón de recursos disponibles. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta el código de Hammurabi, pasando por la fascinante arquitectura de los zigurats, hay todo un mundo antiguo por descubrir.